Bueno, muy bien, aquí estamos, continuamos con este gran evento Revolucia. En este caso tengo la posibilidad de presentarla a ella. Ella es Fernanda Andrea Fava. Hola Fernanda, buenas ¿Cómo tardes, estás, ¿cómo estás? Nico? Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Muchas gracias por sumarte a Revolucia. Para nosotros es un placer tenerte aquí hoy, ¿sí? El placer es mío, el placer es mío. Bueno, muy bien. Bueno, Fernanda es analista de datos y desarrolladora en IA y fundadora de fer.data.tech y hoy nos va a traer una conferencia que se titula Ingeniería de Prompt para la vida real, esto es muy interesante, cuando la IA empieza a pensar con vos. Así que Exactamente. Así que bueno, muy interesante la conferencia, estaremos ahí atentos. Te invito, Fernanda, que compartas pantalla, así ya empezamos de lleno con tu conferencia. Bien. Bueno, ¿se ve ahí? Se ve perfecto. Muy bien. Perfecto, Gracias. perfecto. A ustedes. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Fernanda Fava. Como ya lo dijo Nico, me apasionan los datos, me apasiona la IA. Eh, es algo que descubrí ya de grande, porque por supuesto, cuando estábamos en la facultad no existía esto. Y es lo que se viene. Así que bueno, sigo profundizando conocimiento, sigo estudiando esto y es muy, muy, muy interesante. Así que bueno, vamos a lo que nos compete hoy, el tema del día. Vamos a hablar de prompts, ¿sí? Prompts es una palabra que está muy en auge ahora, pero antes de empezar con esto quiero que todos se imaginen ahora, en ya, una ventana, ya. Una ventana cualquiera, la de su casa, cualquier ventana, esa ventana por donde vamos a mirar el mundo. Y vamos a ver lo que, no lo que entra en nuestro campo de visión y también lo que queda afuera. O sea, lo que no existe o por ahora, al menos por un ratito, ¿sí? Eh, ahora, pensemos en esto. Las inteligencias artificiales también tienen su propia ventana. Es una ventana invisible pero existe, es real. Entonces, todo lo que entra por esa ventana, ya sean palabras, ejemplos, datos, define lo que la IA ve y cómo lo piensa. En esta ventana no podemos permitir que entre suciedad, o sea, o se llena de ruido o está saturada de texto innecesario, y la IA no ve bien, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Aprendemos a limpiar ese vidrio. Y de eso se trata esta charla, de cómo lograr que la inteligencia artificial empiece a pensar con nosotros y no por nosotros, que eso es algo que tenemos que aprender mucho. De cómo detrás de cada gran resultado con IA hay una conversación muy bien diseñada. Entonces, ahora vamos a ver qué es un prompt, ¿sí? Entonces a veces definimos el prompt como algo que parece muy técnico, pero definitivamente no lo es. Un prompt es simplemente una forma de hablar, de comunicarnos con claridad, ¿sí? Es la conversación que vamos a mantener con la IA, llámese ChatGPT, Gemini, Claude, la que sea de su preferencia. Entonces, cada palabra que le pongamos, que le usemos, es una coordenada que el modelo usa para ubicarse, ¿sí? Entonces, si le damos un mapa claro, nos devuelve una ruta precisa. Si no, ¿qué hace la IA? Improvisa, ¿sí? Porque la IA no sabe, ¿sí? Entonces, cuando improvisa, ahí nacen los errores y hay algo que se habla poco y que existe y son las alucinaciones que tiene la IA, que son los resultados sin sentido, que por ejemplo uno le pida algo y nos devuelva una cita inexistente o le pidamos que nos dé las fuentes y nos da páginas que realmente no existen. Todo eso se llama alucinación de la IA. Entonces, vuelvo a repetir, la IA no entiende, estima.
matemáticamente una IA está basada en probabilidades y estadísticas. Así que lo que está haciendo es una probabilidad, ni más ni menos que eso. Lo que hace es calcular cuál es la palabra más probable que debería venir después y se basa en todo lo que vio dentro de esa ventana de contexto. Por eso, cuanto más claro es lo que le damos, lo que le entra, más lúcida es la respuesta que nos va a devolver. Entonces, vamos a explicar un poquito cómo funciona un modelo GPT. Entonces, ahora vamos a abrir esa cajita negra, pero sin tecnicismos que no sean necesarios. Así lo entendemos todos de la mejor manera. Imaginemos que cada palabra que decimos se convierte en un número, una especie de coordenada. Eso lo conocemos como los embeddings. Palabras parecidas, por ejemplo, vehículo y auto, quedan cerca en ese espacio. Y palabras opuestas, como feliz y triste, se alejan, ¿sí? Luego, el modelo usa un mecanismo de atención y ¿qué hace ahí? Decide qué parte del texto anterior es más relevante para seguir con el análisis. Entonces, esto nos traduce en que no lee todo igual, sino se enfoca. Por eso, si el prompt está mal escrito, desordenado, el modelo en realidad no sabe para dónde mirar. Después viene su ventana de contexto. Esta ventana tiene un límite, miles de palabras, pero no son infinitas. Ese es el tema. Y hago un paréntesis acá para explicar, a veces lo que hacen muchos y cometen este error, y es bueno traerlo a esta charla, es que mucha gente sigue un hilo de un chat. Por ejemplo, abren ChatGPT y bueno, yo estaba con este hilo. Bien. Y lo siguen. Y por ahí, en el medio del hilo, se les fue la cabeza y le pusieron, no sé, la receta de la sopa de calabaza. Y siguieron con su trabajo. ¿Qué pasa? Esa ventana de contexto ya está sucia. ¿Y qué pasa? La estamos además llenando de tokens. Tokens son unas unidades de medidas. ¿Qué pasa? Cuando las llenamos de tokens, tienen un máximo. Ese es el límite del que les hablé. Ese límite depende del modelo que usen. Si usan, por ejemplo, la versión 4 o la versión 5, varía. Pero la versión 4 creo que tenía 128.000 tokens, que son más o menos, no sé, 300 páginas, 400 con muchas ganas. Y una versión 5 de ChatGPT ya puede tener hasta un límite de 300.000 tokens. Eso nos da un espacio bastante amplio de seguir con esa ventana, con ese chat, con ese hilo. Pero bueno, llega un límite y cuando toca ese límite se empieza a perder, se empieza a degradar. Entonces ya las respuestas que obtengamos de ese hilo no van a ser buenas. Así que bueno, dicho esto, volvemos a donde estábamos. Entonces, después de esta ventana de contexto, viene la decodificación. Y ahí es donde el sistema decide cuánto riesgo va a tomar. Si va a ser más creativo o si va a ser más preciso. Y ahí es el secreto. Cuando la IA falla, nunca o casi nunca, el culpable es el modelo. Es culpa de nuestro prompt. La IA no tiene intención, así que solo sigue nuestros patrones. Y si el estímulo no tiene una dirección concreta, las correlaciones se mezclan y el resultado se vuelve muy incierto. Así que bueno, vamos a seguir con esta ventana de contexto y vamos a decir que la ventana de contexto es la memoria activa, ¿sí? Es el campo de visión que tiene nuestra IA o el modelo que estemos usando. Entonces, solo lo que entra ahí puede ser procesado, conectado, recordado.
analizado. Entonces, cuando diseñamos un prompt, lo que tenemos o lo que estamos haciendo es decir qué es lo que va a entrar. Esa ventana se va a abrir para nuestro prompt, nada más. Y eso es lo que hace la diferencia. Entonces, como tips y buenas prácticas, lo que tenemos que hacer con los prompts es dividirlos en tareas, o sea, esas tareas largas que nosotros queremos o intentamos que resuelva, hay que dividirlo en pasos cortos. Hay que resumir antes de pegar el texto, ¿sí? Hay que pedir al modelo que repita tus objetivos y en el caso de que suceda lo que les mencioné, que la ventana ya quede sucia, hay que recapitular. Hay que volver los pasos para atrás y pedirle que nos den o que nos dé bullets o algunos puntos de lo que estábamos haciendo como para ver si estamos parados donde queremos. Es como hablar con alguien que es muy inteligente pero tiene poca memoria. Así que bueno, lo que yo uso es un framework que se llama CRISP. Es CRISP, que es un acrónimo, ¿sí? Es una estructura simple, pero funciona muy bien. Y este acrónimo es contexto, rol, instrucción, salida y parámetros, ¿sí? Son 5 contextos. Vamos uno a uno. Les voy a explicar cada uno para qué se usa y cómo intencionarlos en cada prompt. El contexto. El contexto es la historia previa, ¿sí? El para qué llegamos ahí. Si no le contamos a la IA de qué se trata la tarea, en realidad el contexto lo va a inventar. ¿Por qué? Porque predice. A ver, un ejemplo de un contexto es, tenemos datos de ventas y queremos detectar caídas semanales. Fácil, cortito y al pie. Después vamos por el rol, ¿sí? Eso es algo que creo que ya muchos de los que están acá ya saben usarlo. Fernanda, Sí. perdón, se que trabó en una de las filminas. ¿Querés volver a dejar de compartir y volver a compartir, por favor? A ver. A ver, vamos de nuevo, desde donde quedaste. Vamos a abrir la filmina. Escuchar se escuchó, ¿no? Sí, escuchar, perfecto, claramente. Pero A ver, ahí. ¿Se ve? ahí, en ese, ¿Se ahora ve sí, bien? si querés poner el modo presentación, a ver. A ver, ahí quedaste, sí, no, en la siguiente creo, ¿no? A ver. Estábamos hablando de las ventanas, ¿no? Ah, ok, sí, sí, correcto. El que es el prompt, la ventana de contexto, la estructura del prompt, que es lo que estábamos hablando ahora, que es la de los rol, el problema, el parámetro. Ahí estábamos ahora. ¿Se llega a ver bien? Sí, sí, se ve perfecto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, creo que habíamos quedado en el rol. El rol es algo que muchos usan actualmente, pero quizás no lo usan de la mejor manera, que es cuando le dicen actúa como. Actúa como. Y está bueno usarlo, pero hay que saber de vuelta contextualizarlo. La IA siempre va a funcionar con contexto. Si no tiene contexto, lo que nos retorne no va a servir. Así que, por ejemplo, actúa como analista de datos senior. Se puede también usar con emociones, como actúa como un periodista, escéptico, lo que fuera.
Después, la instrucción, que la instrucción es el verbo. Analizar, comparar, proponer, graficar, lo que fuera. O sea, sin verbo no hay acción y sin acción la IA se queda sin pensar. Viene la salida, ¿sí? Que es donde vamos a definir el formato de lo que queremos, ¿sí? Si quiero una tabla, si quiero un texto corto, un texto largo, una lista numerada. Cuanto más preciso sea eso, más predecible va a ser el resultado. Y por último están los parámetros, ¿sí? Que son los límites. En español, el tono humano tiene un máximo de 150 palabras. Esto evita que se vaya por las ramas hablando nuestro chat. Entonces, cuando se juntan todos estos parámetros, el resultado que tenemos es otro totalmente muy diferente. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a hacer un resumen de este CRIS y tenemos la C. Tenemos datos de ventas semanales. La R actúa como un analista senior de datos. Tenemos la I, detecta las tres principales caídas y explica sus causas. Tenemos la S, mostrarlo en una tabla con columnas, producto, causa, recomendación. Y la P, tono ejecutivo, máximo 150 palabras. Y tenemos todo listo ahí. Tenemos un resultado claro, breve y que no se fue por las ramas ni alucinó nuestra guía. Es una forma de pensar, no es una fórmula, ¿sí? Otra cosa muy importante que tenemos es esta, bueno, la parte de las alucinaciones ya las vimos, que suena raro, pero existe. Y vamos al ciclo de iteración de los prompts. ¿Por qué? Porque también el prompt es prueba y error, ¿sí? Porque la primera respuesta que nos va a dar no siempre va a ser la mejor respuesta que tengamos. Y eso está bien y es entendible. La conversación es un proceso de razonamiento. Así que lo que yo suelo trabajar es explorar, le pido que me dé una mano con ideas, cosas así, que me proponga enfoques, que elija y lo desarrolle, que elija alguno, lo desarrolle y que evalúe su propia respuesta. Eso es fundamental. Si lo prueban, se van a sorprender. Bueno, la regla de oro es turno, un propósito. O sea, una iteración, un propósito, una iteración, un propósito. Es muy importante repetir esto, porque a veces hasta nuestro chat puede mejorar su propio prompt. Así que bueno, eso por un lado. Por otro lado, yo les hablé de los tokens, que los modelos usan tokens. Depende de cuál estén usando, es la cantidad de tokens que van a tener disponibles. Los modelos no van a pensar en palabras, sino en fragmentos de textos. Cada token es una unidad de información y la ventana de contexto tiene un límite. Por eso, menos es más. Un prompt bueno, compacto, con frases cortas, a veces funciona mucho mejor que uno muy largo. Y bueno, eso, el costo computacional de eso es enorme también. Vamos a seguir a la siguiente. Bueno. A ver, esto es más de lo que yo les había dicho sobre el hilo del chat. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de que si es conveniente o no es conveniente seguir en el mismo chat. Y depende. La respuesta es depende. Depende de si la conversación mantiene el foco. Sí, es conveniente. Pero si se dispersa, ya no nos sirve, hay que resetear ese chat, ¿sí? Hay una buena forma de hacerlo, que es como yo les dije, hay que recapitular en bullets, 5 bullets,
mis objetivos y después seguimos. Si no hacemos eso, no vamos a tener el resultado óptimo en el prompt. Tenemos también secretos, tips que les voy a dar en esta charla, que son trucos que no están en cursos, pero funcionan, ¿sí? Cuando hacen un prompt, es muy importante también pedirle que nos diga qué necesita saber antes de responder, ¿sí? Esto no está en ningún libro. Si le preguntan eso, también van a recibir la respuesta y van a pulir ese prompt, ¿sí? Después tenemos el metaprompting, que es pedirle que genere un prompt mejor que el que nosotros estamos haciendo. Y realmente funciona, lo tienen que probar y también hay que pulirlo. Después pueden hacer un prompt guiado, que es mostrarle un ejemplo bueno y uno malo, que eso también funciona. Y hay uno que es decirle, si no tenés datos, responde incompleto o pedí aclaración. Porque, ¿qué pasa? La IA no sabe todo y, ¿qué pasa? No va a decir no sabe. No es como nosotros que decimos no sé. Lo que va a hacer es completarlo con algo que se le parezca, con una suposición, una predicción, pero no va a ser el dato real. ¿Por qué? Porque no va a decir no sé. La última, que está buena también, es que evalúe su propia salida. Que eso también está bueno, que ponerle lo que él nos devolvió, ese ChatGPT o lo que ustedes usen, para que lo evalúe. Que se fije a ver qué puede mejorar, qué no puede mejorar. Y se van a sorprender también, ¿por qué? Porque él encuentra cosas que están mal. Entonces también hay que evaluar eso. Y lo más importante, iterar con curiosidad. Cada versión mejora la siguiente. Eso es así. Y como hablamos de la ventana desde el principio, esa ventana que yo les pedí que se imaginen todos, que la piensen, una ventana vacía, ¿sí? Bueno, ahora que estamos a esta altura de la charla, yo lo que les quiero proponer es que volvamos a pensar en esa ventana. Y en esa ventana vamos a poner todas las cosas que estuvimos hablando hoy. Vamos a poner cómo se hace un prompt, qué no poner, qué sí poner, cómo llevarlo, cómo guiarlo, cómo iterar. Entonces, esa va a ser hoy nuestra ventana, ¿sí? Esa es nuestra ventana que va a armar nuestro prompt. Entonces, dense cuenta que la IA se parece mucho a nosotros ahora, ¿sí? Emula nuestro pensamiento. Entonces, ahora nosotros en este momento a esa ventana ya le pusimos cositas. Entonces, perdón, hay algo más. Cada vez que diseñamos un buen prompt, abrimos la ventana, pero en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque aprendemos a pensar con estructura, que eso es quizás lo que tenemos que pulir nosotros, a estructurar nuestros pensamientos, a enfocarnos y a darle un buen propósito al pensamiento. Y eso, al final, es lo que realmente transforma. O sea, la IA no nos va a reemplazar, no reemplaza a ningún ser humano, pero lo amplifica, nos da tiempo. Así que bueno, si alguna vez creen que la IA los sorprendió con alguna respuesta, probablemente fue porque hicieron alguna gran pregunta. Así que bueno, espero haberles sido de utilidad y quedo a disposición para lo que ustedes necesiten. Gracias a Revolucia por haberme convocado. La verdad que es un evento sumamente colaborativo y es muy enriquecedor. Muy bien, Fernanda, espectacular tu presentación. ¿Habías concluido? Perdón.
Sí, Nico, sí, sí, sí. Ah, ok, Sí, ok. sí. Bueno, buenísimo. Súper claro y bien específico la ingeniería del prompt, ¿no? Cómo armar un buen prompt y a qué prestarle especial atención y demás. Fue muy clarísima la presentación. Acá en el chat Claro. te estaban pidiendo por vos, como te decía antes. Muy buena charla, dice Claudia. Bueno, Gaby decía, bueno, te estaban esperando ahí. Así que Sí, contanos, sí. contanos dónde pueden continuar el contacto contigo, ¿sí? Algunas de tus redes sociales o tu página web Bien. o LinkedIn. Bien, en LinkedIn me encuentran como Fernanda Fava, ¿sí? Yo en LinkedIn también aplico IA a la empleabilidad, que no es poca cosa. Sabemos que ahora todo lo que es empleabilidad está muy filtrada por IA. Se usa mucho filtro, por eso de eso depende también cómo se arma un CV. Un CV mal armado realmente, por mejor que sea el candidato, queda descartado. ¿Por qué? Porque la IA lo descarta de una. Totalmente. Así que bueno, me dedico a eso. Me encuentran ahí y después en FerDataTech, fer.data.tech, es mi red social de Instagram donde hago análisis con IA, datos curiosos, donde, bueno, llevo quizás las cosas modernas, las mezclo con datos, con IA, y es maravilloso ver cómo la interacción de la gente, cómo se interesa. Esto es algo nuevo para todos. La verdad que es algo nuevo incluso hasta para los que estamos acá. Eh, la IA nos está pasando y tenemos que correr atrás porque si no nos va a pasar. O sea, todos los días hay algo nuevo. O sea, todos los días escuchamos una noticia nueva, algo que nos sorprende, un robot nuevo. Hay de todo ahora. Entonces tenemos que estar ayornados de las tendencias, de lo que viene ahora. Eh, Mismo en las grandes empresas donde ahora se automatiza, se pide automatizar procesos que antes eran repetitivos y ahora ya no. ¿Por qué? Porque ese tiempo se puede dedicar a otra cosa. Ese trabajo repetitivo, tedioso, aburrido que había en las empresas, eh, se está reemplazando por automatizaciones y se le está dando importancia quizás a otras cosas, otros análisis. Eh, Está bueno y también, como siempre lo hablamos los que estamos en este rubro, es bueno, pero al final tenemos que ver mucho la ética. Tiene Por un supuesto. contexto ético muy importante la IA también, que camina en un hilo muy finito entre lo que sí, lo que no, los datos, la privacidad. Es un hilo muy finito por donde se transita la ética, ¿no? Totalmente. Bueno, Fernanda, así que Fernanda Andrea Fava te pueden buscar en LinkedIn y fer.data.tech te puede buscar en Instagram para tomar contacto con vos y ver Sí, todo sí, sí. lo que estás haciendo. Sí, sí, si querés después también te paso una plaquita mía donde están todos mis contactos, donde me pueden encontrar, seguir y bueno, quizás hacer de la IA algo también divertido porque no es solo código tedioso, es amigarse, es entenderla, es saber que no va a reemplazarnos, ¿sí? Porque no nos va a reemplazar, no tiene conciencia por ahora, no tiene Totalmente. conciencia, pero tenemos que saber usarla a nuestro favor. Por supuesto. Bueno, si querés compartirnos esa plaquita, así la podemos colgar en nuestro grupo de WhatsApp, que es Zona Revolucia, que ahí está el código QR también para que se puedan unir. Y bueno, gracias Fernanda por sumarte a Revolucia y ojalá nos volvamos a encontrar en una próxima. Pero sí, por supuesto, ahí estaré con ustedes, chicos. Son fantásticos, gracias. Bueno, muy bien. Quédate ahí, que ya en unos instantes seguimos con más Revolución. Gracias.